¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía, a una nueva entrega de arte y metal extremo que lo sé positivamente, os va a gustar muchísimo, porque es un disco que a muchos os encanta. Y bueno, os lo está diciendo el título, lo ha dicho la miniatura, y no sé por qué le doy tanto misterio siempre a estas cosas. Pero bueno, para eso estamos aquí, para relacionar las portadas y por qué se eligieron como portada del disco en cuestión, qué relación hay entre ambas cosas o cuál es nuestra interpretación debido a esto. Así que nada, hoy venimos con ese disco tan especial. Hoy venimos, como ya os avisamos el martes, venimos con Migwa, MGLA para los amigos, con el Exercises in Futility. ¡Vamos allá! Una introducción épica como se merece. Así me gusta. Una introducción a la altura. Bueno, la historia de hoy, ya lo sabéis, nos lleva hasta Polonia, pero también nos lleva antes hasta una comuna francesa, donde existe un personaje muy importante en todo esto. Barthélemy Auguste Marcel Roux pasó su tierna infancia deambulando de un lado a otro. Marcel fue nacido en Bessenay en 1878, una pequeña comuna del sureste de Francia, y desde que solo contaba con 2 años de edad, Marcel ya iba de gira con su padre. ¿Que quién fue su padre? Pues su padre fue una persona muy importante. Su padre fue nada más y nada menos que Jacques Offenbach. Vale, paremos un momento porque aquí hay una conexión ya bastante curiosa, aunque eso sí de forma bastante aleatoria, porque Marcel Roux con su padre Offenbach pues ya tiene ahí una pequeña relación con el mundo de la música que más tarde uniría su obra pictórica con Migwa, o sea, ya de por sí estaba todo como destinado, pero vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. Para quien no lo conozca, Jacques Offenbach fue un compositor violonchelista francés que contribuyó en más de 200 obras entre óperas y operetas. Además también fue creador de la opereta moderna y de la comedia musical, un estilo que derivaría en otros estilos musicales más conocidos como es por ejemplo el burlesque. Pues sí, amigos y amigas, Marcel Roux ya iba desde muy temprana edad con su padre de viajes a San Petersburgo, a Odessa, a Viena, a tantos sitios que es imposible nombrarlos, pero es que a los 17 años, aquel amigo Marcel Roux ya era director de escena en un teatro de Monte Carlo. El tema es que no le parecía suficiente y quiso pues ir un paso más allá y decir: ¿por qué no nos apuntamos también a la Escuela de Arte de Niza? Si total, ya que más da, ¿no? Y ahí que se fue, tras una serie de conceptos enseñados por René Lebart, ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Lyon, donde Auguste Morisot esperaba para ser su maestro, guiándolo hacia un concepto naturalista, es decir, en poco más de 2 años pasó de ser director de escena en un teatro de Monte Carlo a estar en Lyon codeándose con grandes pintores. Tras esta etapa de ir de aquí para allá, entre 1901 y 1903, Marcel realiza una serie de 8 composiciones con 76 grabados, o sea, ahí es nada. Esto hace que nos encontremos con series como La Danza Macabra, Las Estampas Fantásticas o Hijas de la Alegría, todas obras creadas en este tiempo. Pero todo cambió drásticamente tras colaborar con una revista satírica francesa. La Gran Guerra estalló en 1914 y aunque Marcel va al frente, sus problemas de salud le impiden continuar con ello. Lucha por sobrevivir y vuelve a París afectado, cansado, hecho un amasijo de dolores y por supuesto todo esto le impide hacer más ilustraciones. Marcel Roux se quedó en Chartres, especialmente cautivado por su catedral y viendo pasar la vida poco a poco, y con la caída de la nieve en 1922, un 19 de enero, el pintor fallece con solo 44 años. Pero pasemos al hueso duro de todo esto, porque la simbología en la obra de Marcel Roux va a ser clave para la portada protagonista del día de hoy.
A Marcel Roux siempre se le relacionó con una cosa, y es que estaba obsesionado con la figura del diablo. Esto también tiene en realidad bastante similitud con algunas cosas que comentaremos después, pero también tiene su sentido, porque por aquel entonces en Lyon todo este tema del espiritismo estaba a la orden del día. De hecho, todo esto pareció golpearle de tal manera que dijo una cosa que os va a sonar mucho a la trilogía de Despel Omega, que seguiremos en algún momento, por cierto, sacando ahí las interpretaciones, pero es que está siendo costosa la segunda parte porque me estoy leyendo hasta libros solo para eso, o sea, con eso os digo todo. Pero también es cierto lo que os íbamos a decir, y es que Marcel Roux afirmó que sin Dios no hay diablo y sin diablo no hay Dios, algo muy parecido a lo que se decía en ese primer disco que comentábamos de Despel Omega. Su obra está ligada a esto y al interés de Roux en que el mal se represente por la mujer, símbolo de tentación, aunque también indaga en la idea de salvarla por ser víctima de los placeres humanos, un jaleo de cuidado en el que se metía este señor para la época en la que corría, o sea, hay que tener narices para decir eso. Por cierto, hizo un grabado también en 1901 que fue maravilloso y fue este de aquí. ¿Ves? Es maravilloso. Pero en fin, os estaréis preguntando qué sentido tiene afirmar todo esto del diablo, la simbología y demás, con la portada de Migua, que a primeras pues no tiene pinta de estar relacionado con eso. Exercises in Futility sale a la venta un 4 de septiembre de 2015 y es el disco que sin duda explota a Migua a la fama, en parte también por esa gira con Behemoth y Secrets of the Moon, donde mucha gente flipó con su actuación. He aquí uno, por cierto. El tema es que, como ya sabéis, este disco de Migua, y Migua en general casi siempre explora temas que son muy filosóficos, muy ligados también a la concepción del ser humano y a cómo actúa en los tiempos modernos, pues todo esto también tiene relación con lo que vamos a comentar hoy, pero antes vamos a poner un ejemplo. Si lo comprobáis, pues nos encontramos ante bastantes frases que tienen significado con lo que estamos diciendo, y aparte de eso determinan la concepción del grupo sobre la caída del ser humano, sobre su desesperación o sobre el fin de la humanidad causada por el propio egoísmo del ser. Aunque esta idea filosófica, luego lo comentaremos, también tiene relación con otros autores, luego os comentaremos cuáles, también tiene relación con Georges Bataille, que si no sabéis quién es, lo vais a descubrir cuando hagamos esa segunda parte de Despel Omega. Estoy creando aquí un hype de la leche y la verdad que es un marrón de mucho cuidado, ya os daréis cuenta. Teniendo en cuenta que es una banda que siempre ha poseído el discurso de que la base del black metal es la emoción transmitida en la música, nos resulta sorprendente que cuando uno escucha el disco se topa de frente con una música bastante opresora y una música que, aparte de la música en sí, que ya te transmite cosas, las letras también te transmiten una concepción que es esa caída del ser humano que comentábamos anteriormente. ¿Pero vas a dejar de hablar de las letras ya? Pues sí, vamos a pasar a la portada. Os comentábamos antes que entre 1901 y 1903 Marcel Roux dibuja una serie de ilustraciones y que tras esto, antes de la Gran Guerra, dibuja unas cuantas más. Es en este punto cuando nos encontramos con su obra traducida como El Ciego, un grabado que deja todo a la vista con su composición y que sirve de portada para dicha obra de Migua. Es una obra que, si ya nos metemos a explorarla, pues vemos diferentes cosas que determinan su oscuridad y la oscuridad propia del ser que aparece en la portada, pero es que además también lo hacen en fondo y en los pequeños detalles. Ya partiendo de la base, tenemos al protagonista que viste con una prenda hecha harapos en la entrepierna y que además parece bramar de desesperación, con los brazos extendidos y obviamente sin poder ver absolutamente nada. Por su parte, el entorno parece casi una suerte de cueva y delante del protagonista se encuentra un escalón en el que de avanzar probablemente tropezaría y se haría daño o incluso se moriría. Quiero principalmente que os quedéis con eso, que os quedéis con la concepción del propio personaje, del escalón que hay delante y de cómo una figura está mirando al fondo, porque parece que alguien está observando el destino fatídico de nuestro protagonista. Ya hay algún que otro avispado y avispada que os habréis dado cuenta perfectamente de la relación que existe entre todo esto, pero mirad cómo cierra la primera canción.
Exacto, Miwa solo buscan lo que es la ceguera del ser, ya sea en la concepción propia de la enfermedad o ya sea en el cegamiento del ser en cuanto al saber. Las referencias a la visión son constantes, desde afirmar que hay diversión en los ojos de los muertos, arrancar ojos equivocados o la propia concepción de observar un sol muerto. Todos estos conceptos ligados también a masticar la ruina o la del ejercicio del Uroboros. ¿A qué me refiero con lo del ejercicio del Uroboros? Porque si os dais cuenta, lo que está diciendo Miwa en casi todas las letras es la concepción del ser humano de sufrir y volver a sufrir constantemente y no aprender de los errores, es decir, que toda práctica sea en vano. Miwa habla del ciego constantemente, habla de ese personaje de la obra de Rousse que está a punto de tropezarse y está tan desesperado que no ve su trampa final, un concepto humanista donde el ser está atado al desastre solo porque no quiere ver su realidad. La obra, por supuesto, está en Francia y se puede visitar en la Biblioteca Municipal de Lyon, pero aparte de todo eso, resulta curioso que esta concepción de muerte con la que estaba tan obsesionado el propio Rousse también sirva para un disco que va contrario a las creencias que tenía este personaje en su época, porque él era una persona bastante católica que se convirtió posteriormente. En principio no fue así. El propio M dijo en más de una ocasión que el arte de la portada se relaciona directamente con la concepción de una persona ciega que está intentando alcanzar algo y no logra agarrar absolutamente nada. De este modo, Miwa se relaciona aquí con varios conceptos. La única concepción de que lo tangible es la oscuridad y la referencia a toda ceguera por parte del ser humano. También hay que decir que la concepción de las letras estuvo mucho antes que lo que es el arte de la portada en sí. Entonces aquí nos encontramos un azar bastante maravilloso porque sí que tiene relación, pero las letras realmente están inspiradas en Émile Cioran, el famoso filósofo. Oye, ¿y sabías que hay otras portadas de Miwa que también pertenecen a otros autores? Mirad, porque aquí Alfred Kubin aparece como protagonista en estas dos portadas de por aquí. Curioso cuanto menos, ¿verdad? Nosotros lo vamos a ir dejando por aquí en esta ocasión, pero volveremos a vernos las caras en breve. ¡A hacer los deberes! ¡Adiós!